nos sacó de cauce. Entonces ahora eso se tiene que resolver antes que te vuelva a hacer causar y que Dios vuelva a retomar el plan que tenía con uno. Entonces, por eso, el destino es una programación divina o es una voluntad humana. Y eso es lo que tenemos que estudiar hoy. Porque seamos hijos de Dios y hagamos la voluntad de Dios. Nos apegamos a su Torah. No significa que cualquier escapatoria libertina que nosotros demos no va a afectar nuestra trayectoria. Oh, pastor, está siendo negativo. No, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que yo interpreto y entiendo cuando yo leo bien claramente las palabras del Señor. Eso no significa que uno no tenga derecho de poderse arrepentir. Al contrario, tenemos todo el tiempo la capacidad, el permiso de regresar, de arrepentirnos y restaurar la relación. O sea, eso no se pone nunca en tela de duda, jamás. Ese es el amor grande del Eterno. Ese es el amor grande que vino a manifestarse a través de Yeshua, la gracia. Eso es la gracia. Que antes que lo mereciéramos, decíamos hace un momento, antes que entráramos al video, ya nos había perdonado. Pues desde antes de que nosotros reconociéramos que ahí estaba el perdón para nosotros, también nuestro arrepentimiento de todos nuestros tropezones o nuestros tropezaderos también ya están incluidos. La cuestión es que reconozcamos el error y regresemos. ¿Ve? Y a veces se les ha olvidado, parece mentira. Y usted dirá, pastor, yo conozco ese concepto. Claro que sí, pero a muchas personas aparentemente se les ha olvidado. Estoy escuchando a veces mensajes de algunas personas, en su mayoría en la tradición, la manera como se predica. Yo digo, Dios mío, todavía están embotellados. Yo no estoy criticando, simplemente estoy hablando de un punto de vista de expansión espiritual, de crecimiento espiritual. Y necesitamos explorar estas cosas porque es este tipo de pequeños conceptos o zorritas son las que nos agarran. Porque algunas de estas cosas, estos conceptos de que siempre yo soy salvo, no importa lo que haga, que nunca se va a perder la salvación, o que estoy predestinado para la victoria, entonces son las causantes porque muchas personas están viviendo en pecado, están reincidiendo y pidiendo perdón todos los domingos, pidiendo perdón todos los domingos, y no se dan cuenta que están falseando la misma fe que profesan. Entonces, no queremos ser negativos, queremos ser proactivos. Lo que queremos es abrir el entendimiento para que esto deje de suceder. ¿Cómo? Dejando sus supersticiones, abandonando supersticiones cristianas. Son supersticiones, creencias que no tienen ninguna validez, no tienen ningún tipo de sujetamiento o ningún tipo de plataforma que las sostenga o fundamento. Ya eso es lo que estamos tratando de ver. En Vayetze estaremos viendo de la Torah en Génesis 28:10 al 32:2. Nos vamos a concentrar un poco al principio y un poco al final. Ya hemos explorado algunos de los otros capítulos en otras enseñanzas en años previos, pero en este año, pues esto es lo que sentí del Señor que estaba programado, por decirlo de esa manera, para esta vez. De los profetas estaremos estudiando Oseas del 12:12 al 14:10. Nos concentraremos en el capítulo 14 nada más. Y del pacto renovado, Juan, o sea, del pacto renovado es el Nuevo Testamento, Juan 1:41 al 51, vamos a ver algunos de los versículos en esa sección. Somos una congregación netamente mesiánica y le damos gracias al Señor que nos ha traído a este concepto de entendimiento y lo invitamos a todos ustedes, hermanos, que nos miran por las redes sociales, que indaguen, no tomen decisiones por tradiciones, indaguen, busquen dentro de las raíces hebreas porque van a encontrar tanto conocimiento para crecimiento espiritual y obviamente para entender la Biblia en su propio contexto.
Vayetse es la parasha número 7. ¿Verdad? No, 6. 7, perdón. Estoy probando. 7, porque Bereshit está aquí en número 1. Por eso es que como que me sacó de onda un poquito ahí. Pero esta es la parasha número 7. Y en este año, o este ciclo nuevo de este año, nosotros tratamos de balancear. Obviamente la Biblia es la plataforma, es el fundamento del cual nosotros partimos, pero también estudiamos recursos académicos, teológicos, le estudiamos a los sabios judíos y también la profecía, todo esto para traer un mensaje balanceado porque es necesario. Necesitamos conocer, más que todo para fundamentar que nuestra fe no es basada en muñequitos, no es basada en anécdotas, sino que hay pruebas arqueológicas, culturales, históricas de que estos eventos se dieron al lugar. No pretendemos saberlo todo, hermanos. Creemos que estudiando juntos es la mejor manera de aprender, porque así es como se hacen los discípulos. Y eso es lo que llamamos una fe activa. Es así como se hace la fe, porque es viviéndola, aplicándola. Y qué mejor que hacerlo en la hermandad. Estos son los recursos que nosotros estudiamos o extrajimos de estas fuentes para traer este mensaje. Quiero hacer énfasis en el behind the scene of the Old Testament, detrás del escenario del Viejo Testamento. Es un estudio cultural, social e histórico en su contexto también del libro del doctor Elie Sorkin, que se llama La historia hebrea de Jacob, y del nuevo comentario americano, y también algunos puntos que tomé de la website de Balashon, que es Hebrew Language Detective, el detective de la lengua hebrea. Y bueno, vamos a empezar con una breve cápsula para ver qué es lo que trata Vayetze. En la primera aliyá, ¿qué es aliyá? En la sinagoga se llaman personas a leer de la comunidad, que vengan a leer es un gran honor. Pasar a la bima es de donde se lee, ¿verdad? Está el enser, donde se establece la Torah, y entonces se llaman a las personas una por una que vengan a leer. Entonces se separan cada porción en 7. Todas las porciones, no importa cuántos capítulos sean de la Biblia, siempre se separan en 7 porciones. Y esto vamos a leerlo de esta manera. Primera aliyá. Jacob salió de Canaán huyendo de su hermano y va rumbo a Harán. En el camino llega la noche y cansado decide acampar cerca de la ciudad de Luz, y tiene una visión. ¿Qué significa Luz? Almendra. Luz significa almendra. Eso no es luz de luz como en español. La ponen luz, pero realmente es luz. ¿Qué es lo que ve? Ve lo que se llama la escalera de Jacobo. Y rapidito, sin entrar mucho en detalle, porque hay otras enseñanzas, esto de la escalera de Jacob tiene que ver que ahí es donde empieza el desarrollo de Jacob. Muchos se le llama muy tradicionalmente el problema de Jacobo, digamos, la lucha de Jacobo. En inglés se dice Jacob's Trouble, o Jacob's Trouble, perdón. Entonces, esa escalera prácticamente es como una manera que él tiene que ascender. Dios lo está invitando, vas a ascender. Él mira bajar y subir ángeles, pero el mensaje aquí es que Dios está diciendo, aquí estás ante la puerta del cielo y tienes que ascender. ¿En qué manera va a ascender? ¿Al cielo? No. En las cosas que él tenía que hacer. Él tenía que, su esencia de ser humano tenía que ascender. Tenía que trascender a nuevos niveles. Segunda aliyá, se trata de que Jacob llega a Harán, se encuentra con Raquel, y después de servir un tiempo en casa de su tío, decide pedir la mano de Rachel o Raquel en matrimonio, por quien servirá 7 años. La tercera aliyá habla de llegar al tiempo
o que llegue el tiempo, ¿verdad? Que se cumplen los 7 años, Jacob reclama a su prometida y Labán celebra una fiesta de bodas, pero es donde Labán aprovecha la embriaguez de Jacob para cambiarle a la novia y le da a Lía por Raquel. Jacob se ve forzado a dar servicio por 7 años más por Raquel. Qué interesante. ¿Qué es lo que le dice Jacob? Ya estábamos hablando hace un momento de perdonarse en estas reuniones familiares, en estas festividades que son tan interesantes e importantes en nuestras tradiciones occidentales. Pero hablamos de que muchas veces la gente provoca más tensión que perdón y unidad en la familia. No sé por qué a veces se da, pero se da. Entonces, en este caso, Labán, en vez de provocar un acercamiento de su yerno, lo que está provocando es enojo. Está hincando y está tocando un área que es demasiado sensible. Y él le dice, espérate, no te enojes. Voy a darle la versión del pastor Gabriel. Espérate, Jacobito, no te enojes. Lo que pasa es que esa no es nuestra costumbre, que nosotros le demos que deje casar a la hija menor. En esta área, en esta región, nuestra costumbre no damos a la hija menor primero, sino que es la mayor la que se debe casar primero. Entonces, estoy seguro que Jacob le debe haber dicho, pero es que a mí no me pasaste ese fax. A mí no me mandaste el mensaje. A mí nunca me lo mencionaste. Pero, aunque no se lo haya mencionado, leyendo un poquito acerca del contexto cultural, ustedes saben de lo que hizo Labán realmente fue una trampa. Porque legalmente en esos días las leyes ellos se dejaban guiar en esa área por las leyes del Código Hammurabi. Y esta ley especificaba de que no se podía cambiar a la novia jamás en el último momento. Porque se acostumbraba que mucha gente, tal vez aparecía otro hombre, otro interesado más rico en la muchacha, y entonces le daban más dinero y cambiaban la situación. Y eso no se podía hacer. Y esto es parecido a ello. Porque él está sacando a una muchacha y le está dando a la otra basada en una tradición. Basada en una tradición, pero hay leyes que prohibían esos cambios. Entonces él se aprovechó tal vez de la ignorancia de Jacob. Quizás Jacob sabía, quizás Jacob no quiso abalanzarse y enojarse porque estaba necesitando de estar ahí salvaguardado en esa región, en la casa de su tío, ¿verdad? Porque está pensando que su hermano todavía lo está persiguiendo y lo está buscando. Pero el punto es que él se aprovechó de la ignorancia o de la impotencia de Jacob en ese momento. La llegada al tiempo, entonces, le llegó el tiempo a Jacob de reclamar a su novia y no le cumplieron la parte del pacto. Bien claro fue el pacto que hicieron. Bien claro fue las palabras que intercambiaron. Y no se podían hacer cambios de ningún tipo. La cuarta Lía habla de que Raquel, en su deseo de fertilidad, pide a Lea por las mandrágoras de Rubén. Lea le sugiere un contrato a cambio de sus frutas y le dice, le permitirá estar con Jacob, después de lo cual Lea da a luz a Isaacar y a Zebulón. Jacob ora por Raquel, quien finalmente da a luz a Joseph. Jacob se acerca a Labán y negocia un salario justo por su servicio, porque se lo ha cambiado 10 veces. La quinta Lía habla de que Jacob usa su vasto conocimiento de la naturaleza y de crianza de ganado para amasar una fortuna en ovejas y ganado. Después de 6 años decide con su esposa alejarse de Labán. Sí, él tenía conocimiento porque era un hombre de campo. Pero acordémonos que Dios fue el que les dio el conocimiento y la fórmula de cómo hacerlo. ¿Me está entendiendo? Que es aquí donde nosotros miramos qué es el destino de Dios o es trabajo humano. No, a veces puede ser la combinación. ¿Ok? Tiene que haber a veces una combinación, porque no es que vamos a ayudar a Dios, es que al ir buscando cómo accionar en nuestro camino la voluntad de Dios,
estamos ayudando a que el proceso se desarrolle más rápido. Pero si una persona recibe una promesa de Dios y se sienta a esperar que Dios haga, pues va a dilatar más tiempo. De la misma manera, cuando una persona también se sale fuera de la voluntad de Dios, está poniendo una parada al proceso que Dios había comenzado con la persona. Entonces, aquí veremos, en este caso, de que Jacob conocía bastante cómo trabajar con los animales, pero fue Dios también el que le anticipó qué hacer, cómo hacer para que estas animalitas fueran fructíferas pariendo. La sexta alía, Labán, él termina yéndose, ¿verdad?, de la casa de Labán porque fue maltratado, y entonces Labán nos alcanza. Hashem interviene y Jacob, mientras confronta a Labán por sus acusaciones sin darse cuenta, maldice a Rachel. Y ustedes recordarán de que ella se llevó los terafines de su padre. Su padre viene enojado porque esos ídolos representan muchas cosas de autoridad, de prestigio y de propiedad, de bendiciones que él cree, es parte de su religión. Y entonces, al llevárselos, pues ella le está quitando esa seguridad a Labán, a su padre. Por eso es que lo persigue y le dice, tú te robaste. Y le dice, yo no me he robado nada, pero busca en todo mi pueblo, en toda mi gente, y el que encuentre, el que tenga en posesión estos terafines, muera. Entonces él, sin darse cuenta, maldice, porque ahora él es el elegido de parte de Dios, el siguiente patriarca, y tiene su peso, su voz tiene peso, tiene un peso, digamos, espiritual, si lo queremos usar de esa manera, un peso patriarcal. En la séptima alía, Jacob y Labán se separan y Jacob llega a la frontera de Canaán en el año 2205 desde la creación. Es interesante cuando las fuentes judías nos ofrecen este tipo de información, porque nos da por lo menos un encuadramiento mental, ¿me entiendes? Wow, ¿cuándo sucedió esto? En el año 2205, empezando a contar desde la creación. Ok, para que tengamos una idea, esta es la trayectoria Ur de los Caldeos que llevó a Abraham hasta Harán. Y de Harán, para llegar a Shechem, que fue donde él se instaló, entonces de aquí para acá dice que son 1000 kilómetros. ¿Tú sabes por qué le pusieron dos ceros después? Como que si fuera número de dinero. Ese es un error que tuvieron en el mapa que me encontré. Y de aquí para acá hay 806, entonces son 1806 kilómetros. A veces cuando estudiamos la Biblia, pues parece que 1, 2 y 3 ahí llegaron 3 días o 4 días, no, se toma tiempo. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando salió ya no estaban en Shechem, sino que estaban un poquito más acá en Beersheba, cuando él sube para Siria, y ahora viene de regreso en la historia, en esta parte que acabamos de compartir, cuando viene de regreso y lo alcanza Labán. Tengamos en cuenta, hermano, que según los expertos, de acuerdo a este recurso acerca de la parte sociocultural e histórica ¿cómo se dice?, el trasfondo cultural bíblico, hacen una calculación los expertos, los eruditos, y dicen de que él más o menos podía caminar, Jacob, con sus 4 esposas, todos sus muchachos, toda la gente que él tenía, y todos los ganados que se había ganado, a un patrón más o menos de 10 a 15 millas diarias. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Tenían que atender a los niños, tenían que parar para, ¿verdad?, procesar las comidas, darles de comer, atender, y obviamente el ganado que tenía que llevar poco a poco. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque a veces cuando miramos, dice, y Labán no alcanzó. Labán se dio cuenta de que Jacob había partido
Labán se da cuenta que Jacob había partido 3 días después. Ella había zarpado, se había ido hacia Canaán 3 días adelantado. Pero él, obviamente, viene con hombres, viene con caballos, seguramente, no sé si camellos rápidos, y venían corriendo, ¿verdad? Para buscarlo. Y los logra alcanzar, pero no logra alcanzar porque ellos están acampando. O sea, que hay que tomar en cuenta eso, que él tenía que parar para dormir, y aquellos Labán, en su deseo de alcanzar y desquitarse, porque él lo creía que él era el ladrón, pues no se detuvo, no reparó en hacer las mismas paradas y las mismas diligencias que se tiene que hacer cuando uno trae familia. Pero también quería demostrarles que esta parte que ustedes estaban viendo acá, que es lo que llamamos el antiguo Medio Oriente, cuando se toma de esta parte hacia acá, incluyendo Egipto, se llama el Levant. Cuando usted lea libros, este es el Levant. ¿Ok? ¿Por qué Levant? Es un término francés que habla de donde se levanta el sol, el Oriente. Entonces, y acá se llama todo lo que es el antiguo o el cercano Medio Oriente. Y este es el mapa a una escala mayor, ¿verdad? Que usted puede ver esto es lo mismo que estamos viendo acá. Es esta esquinita donde se une Irak con Irán. Todo esto. Y aquí está Israel, aquí está Egipto. Ok. Para que uno se haga la idea cuando estamos hablando y se sitúe en qué área del mundo se están llevando a cabo estas cosas. Vayatse, él salió. Y dice en el verso 10 en adelante, del capítulo 28. Y salió Jacob de Beersheba y viajó hacia Harán. Nuevamente, voy para atrás. Estaba por acá en Beersheba. ¿Okay? Y salió hacia Harán, de regreso a la casa de sus ancestros, ¿verdad? Llegó a cierto lugar y pasó allí la noche porque el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar, la puso debajo de su cabeza y se acostó allí a dormir. Soñó que delante de él había una escalera apoyada en el suelo con su parte superior ya llegando al cielo. Cuando dice soñó, tengamos entendimiento que él tuvo un sueño de tanta intensidad que era una visión prácticamente. ¿Okay? Soñó que delante de él había una escalera apoyada en el suelo con su parte superior llegando al cielo y los ángeles de Adonai subían y bajaban por ella. Entonces de repente Adonai estaba de pie junto a él. Cuando dice esto, la mayor parte de los eruditos judíos dicen que era una manifestación angélica o angelical, era un ángel representando el ángel de Yahweh, el ángel de Adonai. Yo soy Adonai, el Dios de Abraham, tu abuelo, padre, y el Dios, ¿verdad?, de tu abuelo, Abraham, tu abuelo, padre y Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué está haciendo Dios? Está en ese momento transfiriendo el patriarcado a Jacob. Ya él recibió la bendición de su padre, que era el patriarca. Entonces, en ese momento él no está usurpando nada. Él no se está adelantando nada. Ya recibió realmente 2 bendiciones. La primera que fue la bendición de primogenitura y la segunda que fue la bendición de ¿qué? Que Dios te acompañe y te guarde. ¿Okay? O sea, que Dios lo bendijera en su camino hacia Harán. Y le dice, tu descendencia será tan numerosa como los granos del polvo de la tierra. Es aquí donde confirmamos que lo que está recibiendo es la autoridad del patriarcado. ¿Por qué? Porque le está repitiendo las mismas palabras que le ha dicho a Isaac antes de Jacob y la que le dijo originalmente a Abraham. Tu descendencia será tan numerosa como los granos del polvo de la tierra, te expandirás al oeste y al este, al norte y al sur. En ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Mira, yo estoy contigo. Esa mira es Shema, escucha. Que en contexto hebraico es, ponga atención. Excuse me. Que estoy contigo.
te guardaré donde quiera que vayas y te traeré de regreso a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que prometí. Jacob se despertó de su sueño y dijo, ciertamente Hashem está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y dijo, no es como en unas traducciones que dice, este lugar es terrible, que suena negativo ahora en nuestro vernáculo moderno. Pero dice, entonces tuvo miedo y dijo, este lugar es temible. Es una mejor versión. Le dio temor, porque sintió la presencia de Dios. Esta tiene que ser la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Hermanos, cuando uno llega a una revelación así como le estaba compartiendo hace un rato, esa palabra que se insertó en mi mente hace unas noches atrás. Y me fui, nunca la había escuchado. Y es una palabra hebrea. Yo jamás la había escuchado, nunca la había estudiado, ¿no? Era completamente ajena a mí. Entonces, cuando uno tiene una revelación como esa, uno se da cuenta que está ante la presencia de Dios, que Dios está ahí presente, que Dios te está visitando, que Dios está hablando contigo. Bueno, una experiencia hermosa, que puedo decir, es más allá de lo que uno puede expresar. Jacob se levantó temprano en la mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la levantó como un monolito. Es decir, él estaba con toda la intención de dejar una marca bien específica que no pasara por alto si él regresaba a ese lugar. Derramó aceite de oliva sobre su parte superior. Esta costumbre en la antigüedad, en ese tiempo, era lo que se hacía en muchas partes. Se dejaba una marca, especialmente para establecer pactos, para establecer alianzas. Se hacían estas cosas y se ungía para establecer que ahí hay una determinación separada, algo que se considera santo, algo que se considera especial en caso de un contrato entre dos personas, entre dos familias o entre dos hombres de poder. Era también necesario que todas estas cosas se hicieran en frente de testigos. Pero en este caso Dios lo está alcanzando a él, está hablando directamente con él. Y él hace lo que es normal hacer. Y cuando usted estudia esto y va poco a poco, dice, bueno, ¿y de dónde salió el aceite? Porque todos nosotros nos imaginamos que él no tuvo tiempo de, como dice la canción, ¿verdad? Que no tuvo tiempo de montarse en su caballo. No, él tuvo tiempo de alinear ciertas provisiones. Él tuvo tiempo de juntar ciertas cosas porque va a un viaje. Él no iba a salir sin comida, él no iba a salir completamente sin ropa que cambiarse. Él tenía que hacer las diligencias normales como las hace cualquier otra persona en nuestros días. Entonces él saca el aceite, que era parte integral de la vida de un hebreo, ¿verdad? Y dice, derramó aceite de oliva sobre su parte superior y llamó al lugar Betel, es decir, le otorga un nombre. Y todas estas cosas son parte normal de la vida antigua. Todas estas, o sea, llamar, dar un apelativo al lugar, era parte de las costumbres, porque iban designando dónde es para orientación más tarde. ¿Ok? Pero el pueblo, explica el escritor de la Torá, pero el pueblo originalmente se llamaba Luz, o Lutz. Usted sabe que también de la almendra se hace aceite. Jacob hizo este voto, si Dios está conmigo y me guarda en este camino que estoy viajando, dándome pan para comer y ropa para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en paz, entonces Adonai será mi Dios. Y suena muy a mi conveniencia, pero era la manera como se hacían los convenios, así, en una forma verbal. Y esta piedra que he erigido como un monolito será casa de Dios. Este es el punto donde yo estoy haciendo este convenio con Dios. Y de todo lo que me des, fielmente te devolveré la 10ª parte.
No nos dice la Torá si en alguna ocasión previa a este momento Jacob ha tenido un encuentro con Dios anteriormente, si ha hablado con él de esta manera. Si hubiese sido así, yo creo que la Torá no los hubiera anticipado. Pero en este momento, el punto que estoy tratando de hacer es que en este momento, por primera vez, él está escuchando directamente al Dios de sus padres. No significa que él necesitaba escucharlo directamente para empezar a tener fe en él, porque obviamente él creía en ese Dios. Pero es que a veces he escuchado recientemente inclusive que hay personas que dicen, que pueden decir, es que si Dios no me habla a mí directamente, yo no lo cambio. Casualmente había creo que los mencioné la semana pasada, de una persona que está esperando que Dios le hable directamente cuando ya está establecida en la Escritura bien claramente en muchos lados, que esa persona está fuera de la voluntad de Dios. Pero quiere que Dios le hable, porque no es que quizás lo está haciendo con rebeldía y mala creencia, pero quiere convencerse, porque aparentemente la palabra escrita no le es suficiente. Entonces hay personas que están viviendo así y sabe que puede ser que Dios le inserte un pensamiento, puede ser que Dios le mande una confirmación con alguien. Porque Dios es Dios y Él va a tener misericordia, que Él va a tener misericordia. Pero a veces nos empecinamos en esa manera, de que a menos que yo escuche directamente de Dios, no va a querer. Pero el punto interesante de esto es que él, primera vez que está escuchando de parte de Dios, Dios le dice, yo soy este Dios, el Dios de tus padres, y ahora te estoy estableciendo a ti, te voy a cuidar, te voy a proveer y vas a regresar acá. Esa es mi garantía. Entonces ahora él hace, por su lado, esta concesión con el Señor y le dice, yo te voy a dar de lo que yo reciba, el 10%. Y es la primera vez que él está teniendo una conversación, digamos, abiertamente con el Eterno, pero ya su fe está desarrollada. Su fe está, o sea, le es suficiente lo que él ha conocido a través de la fe, pero ahora aún más palpablemente se afirma en la fe porque ha escuchado de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros, vamos a traerlo a esta discusión, porque esto es un mensaje, como le dije, ¿cuántos de nosotros hemos alguna vez experimentado una huida? ¿O hemos escapado de una persecución? No estoy hablando de que, como el estilo de las películas de vaqueros, que un montón de cuatreros van persiguiendo al tipo bueno de la película, no. Estoy hablando de situaciones de la vida, ya sea literalmente o física. De muchacho yo tuve unas cuantas altercaciones en la escuela y me escapé de alguna pelea con uno que otro malcriados. Pero de algunos temores, inseguridades. A veces podemos estar huyendo de situaciones. Tal vez no queremos abordar, como decíamos anteriormente, volviendo, porque este es el tema, ¿verdad?, en estos tiempos. Utilizando eso como una especie de ejemplo, ¿no? Espero que sea lo suficiente para que podamos catapultarlos a otras áreas, pero del punto de vista que es que yo no quiero ir a esa cena de Thanksgiving porque ahí va a estar mi primo fulanito y no le quiero ver la cara porque me las hizo. Quizás esta es la oportunidad que Dios está esperando para que tú, que tienes al Espíritu de Dios, seas el primero en perdonar. Que seas el primero en decir, ¿sabes qué? Me heriste, pero te perdono. ¿Sabes por qué? Porque yo también fui perdonado. Dios me ha dicho que te tengo que amar y te amo, te perdono. Yo quiero que restauremos nuestra relación. Si la persona insiste en mantener la distancia, amén, pero usted ya hizo su parte. Usted hizo lo que nuestro Padre Celestial desea que hagamos, que es hacer las paces. Entonces, de veras que tenemos que cumplir asignaciones escolares o tareas laborales que son duras y no deseamos hacer. A veces las personas, y tengo que confesar que en esta área por muchos años yo dejé siempre para el último momento empezar a hacer muchas cosas. Yo era uno de esos.
Y no salen bien las cosas a veces cuando uno hace la zumba marumba. No salen bien. Pero también el procrastinar es la palabra. Procrastinar es cuando una persona dice, ay, tengo que hacerlo, pero mejor lo dejo para mañana, lo dejo para más tarde. Y llega el momento y ya está contra la pared y entonces empezamos a hacer prácticamente, ¿me entiendes?, horcajadas tratando de llenar la situación y no podemos. Es aquí donde nosotros tenemos que ver que estamos tratando de huir. Eso es estar huyendo de la responsabilidad, estar huyendo de la voluntad, estar huyendo de llegar a ese punto. A veces tenemos miedo de fracasar. Tenemos miedo quizás hasta de no dar el ancho. Tenemos miedo que no nos quede bien. Y queremos evitar que se rían, que nos hagan burlas, que nos critiquen. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de esencia, cuando nosotros decimos, yo quiero estar seguro, esta es mi esquina de la seguridad donde nadie me va a molestar, mejor no hago nada, estás ultrajándote, estoy usando esa palabra de fuerte, estás afectándote, estás parando el proceso del desarrollo que Dios quiere germinar en tu vida. En otras palabras, es como una especie de sabotaje, autosabotaje. ¿Amén? Es como decir, yo tengo que estudiar para el examen de mañana de matemáticas y no estudio. Y me presento al examen. ¿Para qué me voy a presentar al examen si no estudiaste y sabes que no estás bien? Sabes que no vas a dar el ancho, entonces vas a fallar. Solamente hiciste acto de presencia y vas a fallar, porque no estudiaste. Entonces, es sabotearse a sí mismo. Entonces, Dios lo que quiere es que nos desarrollemos en estas áreas, tanto sociales, familiares, laborales y estudio personal. Hay que estudiar la Biblia. Hay que buscar cómo extraer de la palabra de Dios. Mire, muchas personas creen que estudiar la Biblia es leerse todo un libro el mismo día. Entonces decían unos necios en la iglesia, yo leo el libro de Judá. Es una sola página. ¿Me entiendes? No. Es un capítulo. A veces el Espíritu nos lleva y dice, no entiendo esto, y usted lo vuelve a leer, y lo vuelve a leer, y lo vuelve a leer. Y si hay una palabra que no entiende, busque el diccionario. Es así como se estudia. Pero el punto es que usted extraiga algo diariamente de la palabra. Porque así como crecemos. ¿Pero para qué? Es que no hay. Posiblemente este mensaje usted no le ha sentido en este momento. Pero un día, en una situación, ¡pum!, sale una situación de vida y usted dice, esto que aprendí aquella vez, ahora me abrió los ojos para ejecutar exitosamente lo que tengo que hacer hoy. Entonces, es así, el estudio no es que lo vas a utilizar en ese momento, el estudio sirve porque se guarda en tu memoria para que en el día de la necesidad el Espíritu Santo lo dispare a tu espíritu y pueda salir adelante. Es de esa manera como trabaja el Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No por desobediencia o rebeldía, hermano. No es que no queremos alcanzar nuestras metas. No, todos queremos alcanzar nuestras metas, pero a veces no queremos pasar el proceso. Y no pasar el proceso no es simplemente porque es que no quiero, soy perezoso. No, tenemos miedo. No es, y a veces suena paradójico decirlo, pero no es solamente miedo de dejarlo mal, pero también tenemos miedo de triunfar. A veces tenemos miedo de triunfar. Porque tal vez nunca hemos experimentado el triunfo. Y si no has experimentado el triunfo, uno se pregunta, ¿qué voy a hacer en esa situación? Y como es todo lo que le pasa, digamos, a estos artistas que de la noche a la mañana, no quiero poner ese ejemplo, pero lo tengo que hacer porque es lo que está de moda. Le preguntaron a una niña
en España, estaba en un programa, le preguntaron dos niños, un niño y una niña, le dijeron al niño, ¿qué tú quieres hacer? Yo creo que es agrónomo, porque él trabaja con los animales agropecuarios en una finca. Y a la niña le preguntan, ¿y tú qué quieres ser? Yo quiero ser tiktokera, del TikTok, porque mucha gente se vuelve famosa de esa manera. Y entonces el muchachito, como de unos 7 u 8 años, la vuelve a ver y le dice, eso no va a funcionar. Bueno, parece que la niña era mayor como de 10 años, el niño menor de 8, él mismo está dando su propia perspectiva. Y porque no todo el mundo lo va a hacer. Hay mucha competencia. Pero estas personas de repente se vuelven a la fama, como el que se saca la lotería, se sacó $1 billón y se pierde en este mundo de la riqueza, termina malgastando todo, se aprovecha mucha gente de ellos, le roban, le quitan, porque no tienen la experiencia. Porque no se sentó primero antes de cambiar el ticket, aprender cómo invertir su dinero para que no se le acabe. Y así sucesivamente. Es decir, la preparación es lo que nos ayuda a que nuestra experiencia sea más eficaz, más exitosa. Y sueno un poquito paternalista, pero no estoy tratando de ser así. Es la verdad, ustedes lo saben. A veces uno tiene miedo al éxito porque no sabemos cómo vamos a operar en esa situación. Usted sabe que a veces la gente de tener éxito en la familia, todavía hoy día, he visto tantas veces repetir esta historia que me parece increíble, que cuando hay un primer graduado de la universidad en una familia donde no hay ningún otro graduado, los familiares hacen sentir a esa persona, lo acusan de sentirse gran cosa, lo acusan de sentirse mejor, lo acusan, en vez de decirle, wow, te felicitamos que eres el primero en la familia, gracias por darnos ese ejemplo. En vez de animarlo, en vez de apoyarlo, en vez de, bueno, tenemos el primer ingeniero, el primer doctor, el primer, wow, tremendo. Es de celebrar, no es ni de lamentarse, ni mucho menos de aminorar a esa persona. Pero muchas personas que lo hacen en familias porque dejan que el celo se apodere de ellos. Entonces hay personas que dejan de, créame, hay personas que dejan de tratar de alcanzar sus metas personales porque no quieren desarmonizar en su propia familia. Hay casos y casos en la vida de eso. Jacob tenía que salir de ese lugar que no le estaba permitiendo crecer, porque él estaba caminando a la sombra de su hermano, quien era un hombre deportista, que era un hombre fuerte, que era un hombre cazador, que tenía la fama de ser esto, que tenía la fama de ser otro, y él tenía el apodo o el nombre ¿de qué? El que hace truques, el que hace, ¿cómo se llama? El que hizo trampa, el que hace trampas, el tramposo. Eso es lo que significa Isaac. Bueno, es una de las traducciones, no literalmente es lo que significa. El que agarra el heel, ¿cómo se dice en español? El talón, gracias. Padre Santo. Entonces, podríamos asesorar y tratar de psicoanalizar las razones por las que Jacob en este momento está corriendo. ¿Por qué está corriendo Jacob en este momento, hermanos? ¿Por qué? Si él se atrevió, tenía destrezas de vendedor tremendas el hombre. Convenció al hermano, ¿sabes qué? ¿Tienes hambre? Aquí ¿te gusta lo que estoy cocinando? Pues hagamos un intercambio. Yo te doy la sopa de lentejas, tú me das tu primogenitura. Él sabía que a él no le interesaba aquello. Él conocía los procederes de su hermano, él conocía el carácter de su hermano. Entonces, todas estas cosas están lo posicionan, mejor dicho, a él en esta posición bien estratégica para extraer la transacción que le permite ahora apoderarse de la primogenitura. Aquel lo tomó como una tontería, que él iba a aprovecharse de su hermano, el más débil. También se atrevió
a ir a mentirle, aunque fue el consejo de su madre, a su padre. O sea, estoy diciendo, él tiene la destreza, tiene el valor para aventurarse a hacer todas estas cosas. Se aventuró a hacer todas estas cosas. Tuvo el valor, tuvo las agallas. Y ahora de repente, ¿qué pasó? Que no pensó en las consecuencias. Realmente no pensó que iban a haber consecuencias de que el hermano se iba a enojar. O que su papá se iba a molestar en un momento. Aunque su papá ya sabía la profecía que su madre había recibido. De que el menor iba a tener autoridad, iba a llegar a tener autoridad sobre el mayor. Entonces, pero la cuestión es que porque está corriendo. Si él se atrevió a hacer todas estas cosas, era porque él tenía ganas de hacerlo. Pero de repente se llena de pavor y tiene que salir huyendo. Antes de que se vaya, el Padre lo bendice con una segunda bendición. Entonces, puse esto porque me causó interés. Don't run, fight. No corras, pelea. ¿Me entiendes? Y aquí pongo un toro o un búfalo africano y tiene 3 leones que lo están esperando y seguramente están preparando para almorzárselo, pero está dispuesto a pelear. Quizás es el líder, quizás es el alfa de esa manada y está dispuesto a confrontar a estas 3 fieras para defender a la manada. O, en este caso, miramos lo opuesto. Hay un león que se atrevió a ir en contra de una manada y ahí viene toda la manada en contra del león y sale corriendo. Entonces, son 2 situaciones parecidas donde realmente el predador en una sale corriendo y en la otra están esperando atacar. Pero las 2 implican pelea, es pararse en un momento necesario para pelear. ¿Qué es el punto que está haciendo el pastor? Que tuvo argumentos para vender e intercambiar la primogenitura y tuvo argumentos para convencer a su padre y estrategias para convencer a su padre. Pero se le olvidó hacer estrategias para cuando tuviera todos los elementos en sus manos. Él pudo haber confrontado con su hermano, no a pelea, pero con palabras. No estableció ningún tipo de pelea. Pero dentro de todo esto, Dios estaba envuelto. Porque hay un llamado especial sobre la vida de Jacob. Sus padres le dijeron, vete de acá porque tu hermano te anda buscando para matarte. Y aún en esa salida, aún en ese momento que él decidió no pelear, sabemos que la mano de Dios está sobre él, que hay un propósito que se tiene que desarrollar. Entonces, sabemos y entendemos que el destino de Jacob ya estaba marcado. No mencionamos destino como un fenómeno o evento independiente, accidental y ajeno al propósito divino. Al contrario, el destino, hermanos, el destino, cuando nosotros creyentes hablamos de destino, ¿ok? Es el punto, lugar o meta que se desea alcanzar y que está programada por Dios. No estoy hablando que estamos destinados o predestinados, mejor dicho. Porque si usted en el momento de llegar dice, no quiero dar este paso porque no sé cómo va a ser las cosas ahí, entonces mejor me voy por este lado, usted está cambiando el programa. Todavía usted tiene la autoridad de cambiar el programa. ¿Me está entendiendo? Entonces, por ejemplo, es el destino de este viaje o de esta misión es llevar a la salvación. Es el destino de este viaje o de esta misión de llegar a la salvación. Por supuesto, nuestro destino es que lleguemos a la salvación. Sí, amén. Es la misión de la palabra de Dios llevarnos a la salvación. Amén. Habrán algunos que se van a perder en el proceso, hermano. Ninguno de acá, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pero la misma escritura lo dice, yo no lo estoy diciendo, la escritura dice que muchos van a recibir una gran sorpresa de que no van a entrar. Hay diferencia en la suerte, hermanos, y el propósito. Cuando Dios tiene el propósito con una persona, lo destina
No lo predestina que tiene garantizada la cosa, no. Lo destina, lo encausa, lo lleva. Su unción, su presencia está con esa persona. Pero esa persona también puede hacer algo que dice Dios, pues bueno, vamos a tener que esperar. Ahora, hay diferencia entre la suerte y el propósito. De acuerdo a la dirección del diccionario Oxford de lenguajes, en línea nos dice que el destino es un sustantivo, un nombre, y lo define como el evento o los eventos que necesariamente le sucederán a una persona o cosa en particular en el futuro. Le sucederán. Yo puedo decir que si usted estudia y se gradúa, digamos, de administrador, yo puedo decir, usted se va a conseguir un trabajo bueno y le van a pagar muy bien. No necesariamente es una profecía, pero basado en su preparación y que busque trabajo, usted va a encontrar porque tiene la preparación. ¿Me está entendiendo? Pero de la misma manera, si esa persona decide hacer cosas indebidas en su trabajo, puede tener la preparación, puede tener un buen trabajo que fue su destinatario, en primer lugar, en meterse en la escuela para estudiar y llegar a ese punto de tener un buen trabajo, pero si hiciste algo indebido, vas a perder el trabajo. De acuerdo a eso ya lo leí. Entonces, entendemos que el futuro de cada persona se forja conforme a las decisiones que tomamos y ese futuro basado en estas decisiones puede ser positivo o negativo. Amén. El verdadero destino es aquel que está vinculado al poder oculto divino. El verdadero destino del ser humano no es el que se forja el ser humano con su propia capacidad humana. Más bien es el que está vinculado al poder oculto divino, que en combinación con nuestra voluntad y fe, nosotros tenemos que meternos a la voluntad de Dios también. Ejercerá cierto nivel de control, pero Dios no va a controlar todo porque Él no quiere monigotes. Él no quiere, ¿me entiendes? Muñequitos que sean manipulados. Él quiere que nuestra voluntad, nuestro amor, nuestra intensidad, nuestra cabana esté invertido en Él. No todo el 100% del control lo tiene Dios. Él lo puede tener. Él es Dios. Él lo puede tener, pero Él quiere que nos involucremos. Pues Dios desea que lleguemos a la meta trazada por Él, función voluntaria y que no sea forzada, de común acuerdo con su voluntad. Cuando cooperamos en el proceso, Hashem se asegura que lleguemos a nuestro futuro y destino profético. Adonai le profetizó a Rebeca o Rivka que su hijo menor dominaría al mayor. Entonces, ¿por qué está corriendo en este momento él? Porque ¿sabe qué? Bastaba una sola palabra de Isaac. Una sola palabra del viejo, aún ahí en su cama, ciego, que se sentara y le dijera, un momentito, Esaú, la bendición la tiene tu hermano, así se hizo y así se queda. Y usted, calladito, se mira más bonito, porque así era la autoridad de los patriarcas en aquellos días. ¿Me está entendiendo? Solo eso. Si el muchacho pone una pelea, estoy seguro que su padre lo iba a proteger de esa manera. Aunque el momento estaba bien caldeado. Había mucha confusión, obviamente. Pero su padre, Isaac, sabía que la profecía estaba sobre Jacob. Entonces es algo que no se puede tapar. Quien dio la profecía no fue un profeta. Fue directamente de Dios. Entonces, cuando todos estamos corriendo amedrentados por las presiones de la vida, no nos detenemos a pensar que quizás esto es parte de la voluntad de Dios. Hablábamos recientemente esta mañana. Tal vez Dios no quiso que usted fuera. Tal vez Dios previno que algo pasara. No lo sabemos, pero más adelante nos damos cuenta. Amén. Usualmente nos quejamos, hermanos, cuando no nos sale bien todo a pedir de boca. Pero Dios tiene un propósito. Que la mayor parte del tiempo asociamos una desgracia, una controversia, un accidente con mala suerte. Nosotros no somos de suerte. Sí, amén. Nosotros somos personas bajo, ¿verdad? La hashkahá, la supervisión de Dios. ¿Ok? Entonces, dice, mala suerte. Y cuestionamos a Dios por qué deja que esto nos pase. Somos así. Por ejemplo, Job dijo lo siguiente.
Y yo le contestó a la mujer que estaba hablando tonterías, que renegara de Dios, y le dijo, hablas como habla una mujer necia. ¿Acaso debemos aceptar de Dios solo el bien y no la adversidad? En todo lo dicho, dice el escritor del libro Job, Job no pecó. La pregunta entonces acá, hermano, de todo corazón, quiero que nos las hagamos nosotros. ¿Estamos dispuestos nosotros nada más a recibir bendiciones? Bendíceme, Yahweh, bendíceme, Señor, bendíceme. Y cuando, no es que Dios nos va a mandar malas cosas, Dios no es así. Dios permite que a veces nos pase, especialmente cuando estamos de necio. Pero cuando llega la adversidad, contemos nuestros pasos hacia atrás y asesoremos. Esto se dio por mi falta de atención, por mi negligencia, por mi insistencia de hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Porque me empeciné en hacer esto. Esto viene de una persona que tuvo una mala intención. Este accidente fue provocado no por mí, pero fue por otra persona. O sea, ajeno a mi control. ¿O será que Dios está permitiendo esto para enseñarme cómo debo de hacer? O sea, siempre puede ser que el enemigo, la oposición, pero usualmente, como yo se lo he enseñado tantas veces, hermano, y no trato de ser negativo, pero a veces nosotros somos los que nos tornamos en el opositor de Dios, y al no hacer la voluntad de Dios es que provocamos algunos desbarajustes en nuestra vida. Entonces, el propósito de Dios, el Ruach en Jacob, produjo valentía en momentos necesarios, como comprarle las primogenituras a su hermano. Y en otro, propició temor para que Jacob saliera de Beersheba y llegara a Betel, porque él tenía miedo que su hermano lo matara. Bueno, esperemos, vamos a hacer hincapié acá. Puede ser que el hermano tenía esas intenciones de desquitarse con su hermano y matarlo. Claro que sí. Pero no era suficiente Dios para protegerlo. ¿No es poderoso Dios para proteger a su ungido? Entonces, no fue cobardía realmente, hermano. Más bien el destino propuesto por Hashem para facilitar su encuentro con Jacob y terminar de ungirlo. Es decir, pasarle la primogenitura. Era necesario que esto se hiciera afuera, en un lugar que determinó Dios. Él no llegó allí por accidente. No sabemos todo el completo desarrollo de la conversación entre el papá y el hijo, antes que él saliera. Quizás le dijo, ¿sabes qué? En tal lugar, cerca de esa ciudad que se llama Luz, ahí fue donde mi padre Abraham me ofreció, es un lugar santo. Y él llegó a Betel, por eso es que dice, yo no sabía que en Betel aquí estaba la presencia de Dios. Entonces, estoy nada más sugiriendo estos puntos porque son importantes que le demos un poquito de entendimiento que abordamos. Ya voy a terminar, hermano, solamente quiero seguir en esto. Definiendo el destino y suerte, porque esto es importante. Ciertas notas tomadas del artículo de la página web de Balashon, que es Hebrew Language Detective, publicado en enero 15 del 2015. Mazal Tov. La gente, nosotros decimos Mazal Tov cuando es un cumpleaños, cuando es una felicitación. ¿Qué significa realmente eso? ¿Felicidades? No. Literalmente significa buena estrella. Se utilizaba en la antigüedad para decir una persona buena constelación. Entonces, inmediatamente, ¿por qué buena constelación? Porque se referían al zodíaco, a las constelaciones. ¿Qué es lo que significa realmente? Entonces, porque esto es un hebraísmo. ¿Okay? Es una frase hebraica. Entonces, la mejor traducción que tenemos en español, que sea equivalente, es buena suerte. Buena suerte. O felicidades. Pero es un equivalente que hace sentido a nuestra cultura, a nuestro idioma. Entonces, pero realmente es buena estrella, buena constelación, en el contexto que se usa, el entendimiento hebraico, pero que significa realmente o equivale o se iguala a todo se alinee. Que todo se alinee en tu vida. Entonces, y el otro término es Basha Tov, Tová, Basha Tová, que es en buena hora. ¿Okay? En buena hora.
Y eso lo usamos en español también, bastante. Entonces, no voy a tocar esto porque la palabra Beshet es alma gemela. Que es alma gemela. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para decir. Digamos que alguien diga, bueno, yo soy soltero, tengo 25 años, ya me gradué, tengo un buen trabajo, me quiero casar, ando buscando una mujer de fe, una mujer bonita, una mujer así, así, así. Señor, te pido por favor que tú me permitas, tú levantas la oración, pero no buscas cómo ir a conocer personas. Y dices, yo tengo mi alma gemela y Dios me la va a acercar, pero es que tienes que acercarte tú. De la manera que tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Entonces, no trabaja de esa manera. Tenemos que buscar algo. Oh, me llama mucho la atención esa. Estoy hablando como que si fuera soltero. Estoy nada más hablando como que si fuera soltero, ¿verdad, pastor? Un ejemplo. Tengo 25 años, estoy soltero, y entonces miro a la muchacha que está cantando. Y digo, qué bonita, me gusta su voz, pero qué guapísima y qué interesante. Voy a ir a conocerla. ¿Estamos entendiendo? Tengo que hacer el paso de ir a conocerla para que Dios nos alinee. ¿Estamos entendiendo? Entonces, los sefardíes prefieren usar la palabra simantov. Simantov, que es buen augurio. Auguro que te vaya bien. O que te deseo un buen augurio. Que te vaya bien. En inglés es good omen. Mientras que los ashkenazí usan el Mazal Tov, que lo usamos bastante modernamente. Buena constelación implicando buen alineamiento. Entonces, es posible tener un alma gemela en algún lugar, que fue lo que le expliqué anteriormente, no lo voy a repetir, pero así fue, ¿verdad? Como vemos el ejemplo, cuando depositamos el plan frente a Dios, todavía tenemos una parte que hacer. Tenemos que hacer, hermano. No seamos estas personas que creen en Dios con una fe inerte. Tenemos que creer a Dios con una fe activa. Activa, fe activa. Entonces, es lo que Abraham, Isaac y Jacob y Joseph hicieron. Todos ellos. Si se queda Abraham en Ur, no estaríamos a hablar de Abraham. Si Isaac sale de Canaán y se va a Egipto, posiblemente no estuviéramos hablando de Isaac porque lo hubieran matado. Dios le dijo, no vayas para allá, no salgas para ningún lado, yo te voy a bendecir aquí en esta tierra. A Jacob le dijo, yo te voy a traer de regreso acá, vete para Arán, pero yo te voy a traer de regreso, le dio garantía. Entonces, y Joseph también, aunque no fue su culpa, cuando Joseph andaba buscando a los hermanos, le apareció un ángel, y el ángel lo mandó exactamente donde estaban los hermanos, para que se llevara a cabo el procedimiento. ¿Quería Dios que sufriera Joseph? No, de ninguna manera. Pero lo que Dios quería es que el propósito fuera alcanzado, porque el propósito es que llegara a Egipto, se desarrollara él ahí, mandara a traer la familia y ahí creciera en abundancia el pueblo de Israel. Entonces ahora, si Ribka no hubiese sido la mujer correcta para Isaac, Adonai se lo hubiese manifestado al siervo Elíasar y hubiera dicho, no, esa no es la mujer correcta. Pero él oró, Elíasar, y se dio exactamente como lo pidió. Y Dios dio ¿cómo se dice? Aprobó. Y aunque el siervo hizo la acción de búsqueda, Elíasar fue el que accionó a ir a buscar a la novia, Isaac oraba fervientemente por la mujer ideal. Tenía que hacer algo. Entonces, para terminar, sin filosofar tanto, porque la verdad hay debates en el judaísmo sobre lo que controla nuestro futuro, hay muchos factores. Nuestras decisiones y acciones tienen mucho que ver. Cuando usted se activa en el destino que Dios establece para su vida, su destino está garantizado. Cuando el hombre trata de implementar su propia fuerza, su propio ingenio, sin consultar a Dios, puede ser que tenga triunfo, pero van a venir percances de derecha e izquierda. Elementos externos, las estrellas, el medio ambiente, la herencia, el azar y sin duda Dios, ya sean por su voluntad
o en respuesta a nuestras obras. Voy a leer esto porque se suena medio desmembrado lo que estoy diciendo. Hay muchos factores que afectan nuestro destino, nuestras decisiones y acciones. Los elementos externos, hay cosas que no podemos controlar, que no tenemos. Dejemos de pensar que Dios tiene que estar en control de todo beneficio. Dejemos como personas creyentes maduras de pensar que Dios me tiene que librar de un ponchón de llanta. Por favor, vamos a ser maduros, no me lo tomen a regaño. Estoy tratando de encauzar la mente del creyente de una manera adecuada, hermanos. Porque amamos al pueblo de Dios. Yo vivía así por mucho tiempo y de todo me quejaba. Esas son las oraciones que le estaba diciendo, que Dios me dice, es que el pueblo está perdiendo el gozo, porque se han olvidado que Dios es Gayabel, el Dios del gozo. El Dios del gozo que provoca que uno empiece a danzar y a dar vueltas y a brincar y a estremecer el cuerpo de alegría porque está en la presencia del gran rey. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que no perdamos el gozo, que Él es Gayarel. Gayal, Él, el Dios del gozo. ¿Okay? Entonces, nuestras decisiones, los elementos externos, las estrellas, el medio ambiente, la herencia, el azar y sin duda, el azar, esto creo que está, las personas que están siempre jugando cosas, ruletas y todo el tiempo y no les da dinero, sale peor. La duda, la falta de fe, pero también está Dios. Fíjense bien, todo lo mencioné primero y hasta lo último se puso Dios, no porque Dios sea menos, es que a veces el ser humano es así. Ponemos a Dios de último, por eso es que las cosas salen encontradas. Por eso es que las cosas salen contra la pared. Ya sea por su voluntad o en respuesta a nuestras obras. Dios va a ver, va a asesorar y va a hacer por nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Hay mucho que enseñar. Yo quería llevar algunos de estos conceptos bastante, miren, hermano. Si usted me espera, llegamos hasta mañana enseñando, pero bendito sea el Eterno. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias por tu paciencia con tu pueblo que te ama. Señor, gracias por restaurar en nosotros el entendimiento. Que nuestro destino a veces va a tener terrenos pedregosos, dificultosos, estrepitosos. Pero, Señor, no es que tu voluntad sea que tengamos que pasar por estas pruebas, pero es en nuestro beneficio tener la resistencia necesaria para fortalecer nuestra fe y nuestro espíritu, para poder pensar cómo desarrollar avenidas que nos ayuden a llenar de calidez, o mejor dicho, de calidad y de cualidades nuestra vida en fe. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor, que bendigas a cada uno de estas congregaciones y a todas aquellas personas que podemos alcanzar a través de este mensaje. Señor, que tú deseas que tu pueblo te adore con gozo y que no miren tanta penumbra en tan pequeñitos detalles en el diario vivir. Especialmente cuando estamos viendo que hay una sociedad que se ha autotitulado con tantas cosas que si no se le da esto empiezan a gritar, empiezan a llorar, empiezan a protestar. Dios mío, nosotros somos un pueblo de fe, un pueblo de ética, de entidad, de entereza, espiritual, y que tú eres la entidad, el Dios verdadero que nos fortalece y nos da las directrices para vivir esa vida en calidad de espíritu. Ilumínanos con tu Torah, apéganos a ella, la deseamos, yo la deseo, Señor. Enséñanos a aplicarla mejor. El destino, Señor, se cumple en tu voluntad. Todo lo que el hombre hace y quiere alcanzar sin ti es un azar, es a suerte. Pero nosotros sabemos en convicción que nuestro destinatario
es la vida eterna. En Yeshua, nuestro Mesías, te pedimos esto. Ayúdanos a alcanzar esa meta. Así sea. Amén. Un aplauso para el Eterno. Shalom.